Buenas noches, buenas tardes, dependiendo del momento en el cual estés siguiendo esta transmisión, bendiciones para todos. Estamos en el programa de formación ministerial de Tu Hijo un Rey, desde Villa María, Córdoba, Argentina, aquí con la clase número 25. Felices, alegres, contentos y agradecidos a Dios por esto, y recibimos que está con nosotros el apóstol y doctor Juan Andrés Bus. Bendiciones a todos, a los grupos principales de las casas de paternidad y a todos los discípulos. Es una bendición, una vez más, compartir este programa de formación ministerial. Haz de tu hijo un rey. Y es maravilloso poder haber tomado la enseñanza del capítulo 4 del libro de Proverbios, donde Salomón, como padre ministerial de aquellos días, les decía: he tomado la enseñanza de mi padre y de mi madre, y es la enseñanza que os le doy. Y esto es lo importante, saber que el libro de Proverbios es paternidad y que paternidad está reflejada en la Biblia en todos los temas, y eso es maravilloso. Así es, apóstol Juan Andrés, bendiciones. Y bueno, y hoy, por supuesto que también estamos aquí invitándoles a todos los grupos que nos siguen en vivo, de que vayan escribiendo, de que dejen su mensaje, de que estén enviando sus fotografías para que sepamos que están allí, claro, del otro lado. Bien, así que hoy también con un interesante tema, apóstol Juan Andrés, ya estamos listos para el desarrollo del mismo. Sí, este día el tema es paternidad, es juicio. Y muchas veces esa palabra nos asusta porque la relacionamos con tener un problema judicial en los tribunales, con los abogados, pero no es exactamente eso. Y la palabra juicio es donde Dios habla de cordura, de equilibrio, de prudencia, donde Dios lo menciona esta palabra, que paternidad enseña a tener el discernimiento entre el bien y el mal. Es la facultad de poder tener entendimiento, razón, cordura, prudencia. Esto es lo maravilloso del tema, que cuando uno está en el camino del Señor, la paternidad nos transmite juicio, cordura. Y cuando decimos juicio estamos diciendo equilibrio, estamos diciendo la capacidad de tener equidad en todos los órdenes de la vida. Por eso es tan importante entender que el Señor Dios Todopoderoso nos quiere hacer a los sencillos, a los simples, a los sencillos, darnos cordura, darnos sabiduría, esa capacidad de juzgar correctamente. Es lo que el Señor habla en este día, porque lo contrario a juicio sería locura, demencia. Cuando uno actúa de manera desalineado, enajenado, cuando uno es insensato, imprudente, pero todo lo contrario es juicio, es sensatez, cordura, prudencia, capacidad de discernir entre el bien y el mal, un justo juicio, estar en el juicio cabal. Y en el libro de Génesis habla Dios al padre de la fe, a Abraham, habla diciéndole: porque yo sé que mandarás a tus hijos después de ti, o después de sí, a que guarden los caminos justos del Señor, en justicia, en juicio. Y ese es el transmitir de paternidad. Un padre transmite a sus hijos, a su descendencia, a que sean gente que vaya por el camino correcto para recibir todas las bendiciones. Y ahí el padre de fe, cuando transmite a sus hijos, recibe la revelación de todas las cosas.
porque le dice, no encubriré algo yo a Abraham, siendo que será un pueblo fuerte y una nación grande. Y ahí empieza a revelarle. Cuando la decisión es tomada de hacer que nuestra descendencia tenga la dirección correcta para servir a Dios, para amar a Dios, entonces Dios abre esa revelación. Y ahí los hijos crecen en juicio, en justicia, en verdad. Mire, lo leamos. Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y en el versículo anterior habla de la revelación que le da a este padre para que marches esa casa en justicia y juicio y que amen al Señor. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Así que las naciones de la tierra son benditas en una paternidad que trae juicio a sus generaciones, que trae entendimiento, razonamiento, equilibrio, equidad, cordura, prudencia. Y todo eso trae sabiduría para juzgar. Y allí en el Salmo 89, 14, habla de que el trono de Dios es justicia y juicio. Juicio y justicia. El cimiento de su trono es juicio y justicia. Es maravilloso. Y misericordia y verdad delante de su rostro. Delante de su rostro hay misericordia y verdad. Él no se va a dejar influenciar, sino que sabe juzgar, entiende juicio. Y eso es lo que imparte la sabiduría de Dios. Le da equilibrio, prudencia para manejarse en el matrimonio, con los hijos, con la sociedad, con los íntimos. Y misericordia y verdad delante de su rostro. El cimiento es justicia y juicio. A ver. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así que en el trono, Dios tiene justicia y juicio. Es el cimiento de su trono. Cuando nosotros aprendemos eso, sabemos cómo Él es. Y nosotros somos impartidos por esa sabiduría, esa enseñanza. No vamos a errar, no vamos a estar equivocados, no vamos a perder el equilibrio, no vamos a dejar de estar sensatos, con cordura, entendiendo todo. Y me llamó la atención este tema, porque cuando lo fuimos desarrollando, entendimos de que lo que quería hacer Dios con toda la sociedad, y llega a una región como la región de los Gadarenos, y allí un hombre que estaba solo, que salió al encuentro de Jesús, y se arrodilló clamando, diciendo, no me perturbes antes de tiempo. Y dice que se hería solo, rompía cadenas y grillos y había perdido el juicio. Y cuando estuvo frente a Jesús, Jesús lo liberó. Y dice que aquel hombre enajenado, endemoniado, porque ahí vemos el extremo de una persona llevado a esa condición de perder totalmente el juicio, totalmente la equidad, totalmente la razón, totalmente el equilibrio, desequilibrado, enajenado, endemoniado. ¿Cuántas personas empiezan con una confrontación, con un enojo, con una forma de alguna manera de dejar que
la pasión, el enojo, le quite la cordura. Y así van, de mal en peor, hasta llegar a un extremo como este hombre. Porque este hombre no estuvo así en esa condición del día a la noche, sino que paulatinamente habría llegado para perder, estaba aislado de la sociedad, estaba hiriéndose, autodestruyéndose. Porque una persona que pierde el juicio comienza a autodestruirse. Y muchas veces cuando no tenemos la equidad para razonar, para tener el entendimiento de lo que tengo que hacer, voy a desalinearme, voy a estar desalineado y así voy a ir de mal en peor. Pero qué lindo que es cuando nos dejamos impartir el raciocinio, el equilibrio, la madurez, la templanza para madurar un tema, para entenderlo, para razonarlo. Y ahí, cuando vemos en capítulo 5 del libro de San Marcos, en el verso 15, ahí Dios actúa para mostrarnos que Él puede, desde el extremo de una situación, de la condición humana, del desequilibrio, del estar enajenado, del estar desalineado de la razón, Dios lo puede volver a su juicio cabal. Eso es maravilloso. Mire cómo lo dice. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Sentado, vestido, cosa que se rompía todo, la ropa y su persona, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y esto les atemorizó, que no lo querían en la región, porque habían visto no solo que la legión salió de este hombre, sino que ese hato de cerdos que pasían allí fueron desbarrancados al agua. Y eso les atemorizó. Pero así quiere Jesús intervenir para que nosotros querramos tener el juicio. Paternidad es transmitir juicio, cordura, templanza, capacidad de discernir entre el bien y el mal, como dice en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versos 13 y 14, habla de que es la capacidad, es donde Dios interviene en el espíritu de la persona para discernir, para distinguir entre el bien y el mal. ¿Lo leemos? Sí, Hebreos 5, 13 y 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Claro, esto para las personas nuevas, para las personas que recién entran en el discipulado, para las personas que están aprendiendo los diferentes temas de la palabra de Dios, bueno, no tienen experiencia, necesitan la leche espiritual, necesitan la enseñanza, pero no así a los que han madurado ya, a los que se han ejercitado en la palabra, a los que ahora tienen juicio para juzgar bien todas las cosas. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. Entonces, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y madurez es juicio. Juicio, razón, entendimiento. Por lo que tienen ejercitados en el uso del discernimiento para entender el bien y el mal. Y el discernimiento es un don, un poder espiritual, la capacidad espiritual de entender el bien y el mal. Porque no es con el intelecto, porque en el sentido de que cuando Eva fue hablada por Satanás, le dijo del árbol hermoso y del fruto codiciable.
Y eso era bueno, pero con lo bueno lo engañó. Pero cuando tenemos los sentidos ejercitados por el uso, por haber tenido la enseñanza del alimento sólido, vamos a discernir que aun cuando parece bueno, espiritualmente es malo, porque ahí estaba el engaño. Y esto es muy importante. Juicio es tener la capacidad espiritual, por haber tomado todo el alimento sólido, la enseñanza, y madurar, para no dejarse llevar por el engaño, aun cuando nos digan que es bueno. Y allí está, donde en la palabra de Dios, un Samuel, cuando fue a ver qué había hecho Saúl, oyó que había balidos de animales fuera y preguntó a Saúl, ¿qué eran esos animales? Tomando discernimiento de que no habían hecho lo correcto, porque había sido mandado a que no trajeran ningún animal, nada. Y ahí el discernimiento de un profeta, de un hombre de Dios, discernimiento porque en la madurez entendió que si se le había dicho algo, esto era una señal de lo que no habían hecho. Por eso tan importante es que podamos nosotros estar ejercitados con el discernimiento entre el bien y el mal. Eso es juicio, eso es cordura, eso es prudencia, eso es una capacidad, una facultad que Dios pone en nuestro espíritu para que podamos estar guiados por el amado Espíritu Santo. Así que en el 1.5 de Salmos podemos leer que no va a suceder ni una ni otra cosa. En el juicio los malos van a ser, van a ser sacados a un lado. Y en la congregación de los santos no va a juzgar el impío, el malo. No lo va a hacer. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahí está. Entonces, los malos no se levantarán en el juicio, y los pecadores no gobernarán en la congregación de los justos. Y eso es maravilloso. Juicio, justicia, verdad, misericordia, están en un corazón que entiende sabiduría de lo alto. Ahí en el libro de Salmos también, 33:5. Dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Ahí está. Porque Jesús, en un momento dado, dice 1.9 de Hebreos, porque amaste las justicias y aborreciste la maldad. Por tanto, dice, es ungido con el óleo de la alegría, más que todos sus compañeros. Esa es la unción de estar en paz, de ser feliz, porque Él ama, y si nosotros amamos lo que Él ama, justicia y juicio, nosotros queremos esa verdad. Delante de Él, misericordia de Jehová para toda la tierra. Y esto es lo más importante en la vida de un cristiano. Un cristiano no puede andar equivocándose en los caminos, porque justamente es lo que debe la paternidad transmitir: juicio, la capacidad de entender el matrimonio, la familia, los hijos, los nietos, la economía. Encierra todas las áreas de nuestra vida. Tener la capacidad, la facultad del entendimiento, de la razón, de la cordura, de la prudencia, del equilibrio, es para todas las áreas de nuestra vida. Por eso debemos prestar atención a la enseñanza. Debemos dejarnos impartir
la justicia y el juicio de Dios en nuestro espíritu, porque es la forma de crecer, es la forma de avanzar, es la forma de marchar, nunca detenernos. Cuando una persona tiene juicio, nunca se va a quedar detenido, no se va a quedar estancado, porque sabe caminar, sabe el corazón de Dios, que ama justicia y juicio, y que la misericordia de Dios es para toda la tierra. Entonces, al saber eso, uno marcha, continúa, persevera, permanece. Permanecer es lo que el apóstol Juan lo mencionó y lo recalcó de tal manera que en un solo pasaje bíblico, San Juan 15, habla más de 10 veces de permanecer. Y en las cartas que fueron escritas a la Iglesia Universal toda, está lo que es permanecer, permanecer, permanecer. Si permanecéis en el amor, y esto es el juicio. Paternidad es juicio, es una enseñanza para entender todas las cosas, todas las cosas. Y Salmo 33, 5, y Salmo 72, 1, es maravilloso porque allí lo dice, mire. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Mire, al hijo del rey. Estamos hablando de haz de tu hijo un rey. Así que si el rey vive juicio, el resultado para su hijo, su descendiente, que es rey, el hijo del rey, va a ser justicia. Yo digo, qué importante que es que los padres, que el Señor ha pedido que los padres nos volvamos hacia los hijos. Eso es juicio. Paternidad es juicio porque dice, y en aquel tiempo cuando venga, antes de que venga el día grande y terrible del Señor, los padres se volverán a los hijos, juicio. Y los hijos se volverán a los corazones de los padres. Y este pasaje bíblico habla que si el rey practica juicio, esa equidad, esa cordura, manejar bien sus cosas, sus asuntos, su hijo va a tener justicia, va a heredar justicia, va a aprender a vivir en justicia. Porque si el padre es el ejemplo, el hijo va a ser el resultado de esa vida ejemplar. Paternidad es juicio. Lo dice claro la Biblia. Lo leemos de nuevo. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Así que los juicios es el rey. El rey vive en juicio, en equidad, en equilibrio, en madurez. Es maravilloso. Yo lo estoy hablando y siento que la vida de los padres se debe reflejar como un espejo en la vida de los hijos. Un ejemplo claro. Y qué bueno, porque los hijos de Dios podemos dar eso. Este mundo, en la injusticia, en la impiedad, está llevando a sus hijos a sus tristes y dolorosos ejemplos de padres. Muchos ejemplos de una vida mala luego se reflejan en la vida de los hijos. ¿Y por qué saldrán tan rebeldes los hijos? ¿Por qué saldrán tan malos? ¿Por qué harán tales cosas? Claro, es que en la vida del padre no hubo un ejemplo, no hubo el entendimiento, la cordura, la sabiduría de lo alto para transmitir. Por eso valora tanto Dios que la paternidad transmita juicio, imparta juicio, lo viva juicio, porque sus hijos, el hijo del rey, tendrá el resultado de justicia. Y esto es lo que el Señor está impartiendo a todo el discipulado, porque esto no es solamente un mensaje, es una impartición de vida, es una impartición de prudencia, de entendimiento, de razonamiento. Es una impartición donde la equidad, el equilibrio, la cordura, allí, no que nos gane lo que es la insensatez,
porque el insensato no toma las cosas de Dios, no ama las cosas de Dios, y está siempre para el lado opuesto. Allí la locura, la demencia, el estar desalineado, enajenado, perdido. Nosotros tenemos que reflejar esto, impartir esto, juicio, para que nuestros hijos tengan el resultado de justicia. Es maravilloso. Allí en el libro de Proverbios hay varios versículos de Proverbios. En el 1, del 1 al 4, en Proverbios 1, del 1 al 4, habla de estas cosas. Habla que Dios, en los Proverbios, hace que la enseñanza nos lleve a la cordura. Mire. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ahí está, inteligencia, cordura a los simples, a los jóvenes, para dar la capacidad de la equidad, del juicio, de justicia. La enseñanza de los Proverbios es un libro de paternidad. Allí en 1.17 de San Lucas habla de que de la rebelión a la prudencia de los justos, justamente, porque los padres al tener juicio se vuelve a los hijos, y los hijos al ver juicio en su padre, equilibrio, esa capacidad de guiar, se vuelven los corazones de los hijos a los padres. Si hay casas de paternidad que tienen a sus hijos fuera del reino de Dios, fuera de la iglesia, cuando usted le siente en la mesa y hable con juicio, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino con el juicio de Dios, ese hijo va a entender que algo está pasando en su vida, en la vida de su padre, y se va a volver a su padre, y por lo tanto a la iglesia, y por lo tanto al reino de Dios. Yo, por la gracia de Dios, anoche y antenoche estuvimos todos en casa y en la iglesia. Dios me ha puesto la gracia de tener a toda mi familia, todos mis hijos, mis nueras, mis yernos, todos mis nietos en la casa de Dios. Es una bendición del cielo, pero hay que sentarse y hablar con juicio, hablar con cordura, con equidad, sin herir, sin tener esa palabra de ironía, sin tener esa acusación, sino en el juicio de Dios, en la santidad, en la madurez, en la inteligencia, en el amor. Claro, el resultado de ese juicio es amor, amor manifiesto. Y ellos, mis hijos, cuando algo les digo, ellos saben, todos saben, mi disciplina de oración. Y no hablo de mí, porque estoy hablando del juicio de Dios sobre mí, el trato, lo que hizo que yo entendiera con el razonamiento del cielo, el entendimiento de una mente que el Espíritu gobierna. Y eso es lo que estamos impartiendo, la vida de Dios, la vida del Espíritu. Ahí en el libro de Deuteronomio 4:8. Dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Y qué nación grande es que tenga estatutos y juicios? ¿Qué nación grande hay como nosotros? Ninguna nación de la tierra tiene los estatutos del reino de Dios, tiene las leyes del reino de Dios. Ninguna nación de la tierra que haga justos juicios. Mire, es tremendo, una vez más.
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así que hoy está poniendo una ley delante de vosotros, que no hay ninguna nación grande de la tierra que tenga estatutos y juicios como Dios nos está enseñando. Esto es maravilloso. No hay nación en la tierra. Mire que las naciones son grandes, son poderosas, tienen gobiernos en la gente que está muy preparada, pero no hay ninguna nación grande que tenga estos estatutos, estos juicios de esta ley que Dios pone hoy para nosotros. Yo cuando leía, se me caen las lágrimas de la misericordia que hay delante del rostro de Jehová para toda la tierra. La misericordia. ¿Por qué estamos en esta nación del reino de Dios, en esta cultura del reino de Dios? Por su misericordia, por su gracia, porque no hicimos ningún mérito para tener esta bendición, sino que Él nos escogió, Él nos amó primero, porque muchos lo amamos a Dios y pensamos que, pero dice, Él nos amó primero. ¿Por qué primero? Claro, porque sería muy fácil que nosotros lo amemos, porque Él tiene todos los atributos para ser amado, pero nosotros no teníamos nada y Él nos escogió así, siendo malos, pecadores, y nos trajo a este reino, al reino de su amado Hijo, a la cultura del reino de Dios. Por eso, tanta misericordia, tanto amor. Allí en el Proverbio 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Mire, hasta la economía. En las iglesias se llega a la gente que está quebrada materialmente, que está endeudada. El rey David en la cueva de Adulam, endeudados, deprimidos, gente que le ha ido mal, gente que no sabe manejar. En el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. O sea, hay una tierra, una buena tierra que puede producir tremendas cantidades de beneficios. Pero por falta de cordura, por falta de juicio, no sabe el hombre hacer producir esa tierra. No sabe hacer producir lo que Dios ha puesto en él. No lo sabe hacer producir materialmente. Y hay pobreza, claro, hay pobreza. Pero no porque Dios les haya dado pobreza, porque en la tierra del barbecho de los pobres hay mucho pan. Pero por no tener juicio, por no tener cordura, por no tener entendimiento, pierde todo eso. Pierde esa economía. Por eso siempre digo, la iglesia es la universidad de Dios, donde Dios enseña al pobre, porque Dios no hizo al pobre y al rico. Dice, Él repartió y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y le da pan al que come y semilla al que siembra. Y Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera. Así que cuando un hombre recibe comida y come, y recibe semilla y siembra, Él dice, proveerá y multiplicará la sementera. Pero si no siembra, si no trabaja con entendimiento, si no trabaja con juicio, hay pobreza. El barbecho de los pobres tiene mucho pan, pero por la falta de juicio viene a pobreza. Lo leemos. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Claro. Entonces, en la congregación de los padres ministeriales, la enseñanza es cómo tener juicio, la sabiduría de lo alto, la cordura, la prudencia, el equilibrio, para hacer que ahora cambie esa pobreza en prosperidad, en bendición. Bendición quiere decir abundancia en todo. Bendición, cuando uno bendice no es una palabra, es una impartición de abundancia, de gozo, de paz, de amor, de fe
y en lo material, porque es el resultado de juicio, el resultado es prosperidad, el resultado es bienestar para toda la familia. Paternidad es juicio, paternidad es juicio, juicio es cordura, es equilibrio, es madurez, es entendimiento, es raciocinio. Allí 23:3 del libro de Proverbios, 21:3, perdón. Dice así: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Mire, hacer justicia y juicio es más agradable que todos los sacrificios. A veces nosotros queremos con los sacrificios crecer, pero justicia y juicio es lo que el Señor ama, es lo que el Señor prefiere. Prefiere que si yo traigo mucho sacrificio y no hago juicio, no tengo capacidad de madurar, de discernir entre el bien y el mal, y sigo haciendo el mal, no me puede prosperar, porque los sacrificios no van a hacer que yo prospere. El juicio, el entendimiento, eso va a hacer que yo prospere. Y en todos estos años, Dios nos ha tratado. Dios nos ha elegido como una casa de diseños. Porque si algo funciona, es con los diseños de Dios. Y los diseños de Dios son estos, que habla, que sacrificio no prefiere, sino justicia y juicio. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando nosotros tenemos ese pensamiento como Dios piensa, porque leemos su palabra, porque su palabra está en nuestra vida, Él la puso dentro de nosotros, en la tabla de nuestro corazón, en nuestra mente. Él está dentro de nuestra vida. Jesús no nos dejó huérfanos. Envió el Consolador, el Espíritu Santo. Es el Padre. El Espíritu Santo glorifica a Jesús porque toma de lo mío y os lo hace saber. Y yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y digo que es mío porque lo del Padre es mío. Así que el Espíritu Santo nos hace saber lo que va a venir, lo por venir, y nos hace tener juicio, porque ha venido para dar convicción de pecado a todo el mundo, de pecado, por cuanto no creen en Él, la incredulidad, de justicia y de juicio. Porque, claro, Dios es un Dios que enseña, imparte justicia, y el Espíritu Santo está para dar convicción de estas cosas. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero si ya ha sido juzgado, lo ha puesto en su lugar, en el lado malo. Y ha dado a su pueblo lo bueno. El entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, lo correcto. Ahora, Él toma de lo del Padre. Porque Jesús es el que le hace saber al Espíritu Santo para que se glorifique en nosotros. Miren, lo dice la palabra en San Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros. Está en nosotros. Y en nosotros se imparte para convicción de pecados, de justicia y de juicio. Y mire, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo está paternizando nuestra vida, guiándonos. Tomará de Jesús, os lo hará saber. Porque todo lo mío es del Padre y lo del Padre es mío. Y os lo hará saber. Él me glorificará. Nosotros estamos aquí en la tierra para vivir el juicio.
la cordura, la prudencia, la facultad de entender, la capacidad que Dios ha puesto en nosotros los cristianos para que podamos guiar a este mundo. El Espíritu Santo tomará de lo de Jesús y nos lo hará saber y nos dirá lo por venir. La relación con el Espíritu Santo nos lleva a entender todas las cosas. Los malos no entienden nada, pero los que aman al Señor entienden todas las cosas. Todas. 28:5 de Proverbios. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los hombres malos no entienden el juicio. Siempre están rebelados, siempre están en contra, siempre están equivocándose. Pero los que son los que creemos, los que amamos al Señor, dice, entienden todas las cosas, todas, no algunas. Esto es juicio, paternidad es juicio, entendemos todas las cosas. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y ahí está, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Buscar al Espíritu Santo, buscar a la guía de Dios, porque el Padre y el Hijo se glorifican. El Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo, porque toma de lo del Hijo y el Hijo de lo del Padre y nos hace saber. Es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, los malos no entienden el juicio. Y hay muchas veces que hay hijos que forcejean, son rebeldes, son obstinados. Allí quieren siempre tener un debate, una discusión. Pero qué lindo que podamos desde la rebelión llevarlos a la prudencia de los justos, como dice allí en San Lucas 1:17, para preparar un pueblo bien dispuesto, un pueblo que entendió, un pueblo que tiene entendimiento, un pueblo que busca al Señor y entiende todas las cosas, porque en la familia hay necesidades económicas, necesidades materiales, financieras, de ingresos, de salarios, pero también hay una necesidad espiritual, de prudencia, de madurez, de esa facultad que Dios nos da para discernir el bien y el mal, que no se ve con los ojos naturales, pero sí se entiende espiritualmente. De recibir todo esto, no lo podemos dejar. El amado Espíritu Santo está comprometido con nosotros, porque el mundo no le conoce ni le recibió, pero vosotros le conocéis, porque lo habéis recibido, y lo hemos recibido, y está en nosotros, y no podemos perder este potencial tan grande que Él ha puesto en nosotros. Tenemos que llevarlo al plano de la práctica. Vosotros que, dice, tenéis alimento sólido, que los que alcanzaron madurez, porque han sido ejercitados por el uso, han sido ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Hebreos, allí en Hebreos 5, 13, que lo leímos, 13 y 14, esto es lo que el Señor nos está impartiendo, nos está ministrando, nos está enseñando, nos está dando una capacidad muy especial a un pueblo bien dispuesto, que atiende, que escucha, que recibe, como dice ahí en Proverbios 4, en el 4 habla 2 o 3 veces, recibe las razones de mi boca. Cuando un hijo está atento para recibir, no para cuestionar, no para debatir, sino para recibir las razones de mi boca. Un padre
que enseña a sus hijos. Esto es maravilloso. Así como recibí la enseñanza de mi padre, así doy la enseñanza. Libro de Proverbios capítulo 4. Y en 2 veces o 3 lo dice, recibe las razones de mi boca. Entonces ahí está, recibir las razones, el entendimiento, la impartición, la madurez, el equilibrio, la inteligencia, la cordura. Esto es maravilloso. Yo estoy maravillado. Yo cada lección, cada enseñanza, le digo, amado Espíritu Santo, quiero recibir tu asistencia, tu poder, tu gracia, tu manifestación, porque hay hijos y hay equipos de ministerios de paternidad que están creciendo, avanzando, desarrollándose. Y esto es lo que el Señor nos está dando. Cada enseñanza, cada escuela que hacemos, de haz de tu hijo un rey, una formación ministerial que da vida, que da gozo, que da paz, que da la capacidad, la facultad de entender lo que los malos no entienden. Pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los bendigo, los bendigo, los bendigo. Bendigo los matrimonios, bendigo las familias, las casas de paternidad, los discipulados, los que comienzan, los que necesitan esa leche espiritual y los que han alcanzado madurez, que reciben el alimento sólido. Los bendigo, que crezcan, que avancen, que marchen, que permanezcan, que crezcan en el Señor, creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 5. Los bendigo, y bendigo a todas las casas ministeriales, y bendigo a todos los discipulados, y bendigo a los que están cerca y a los que están lejos. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Maravillosa enseñanza, realmente, apóstol Juan Andrés. La paternidad es un juicio, entendiendo qué es el juicio, y como usted dijo, con una impartición de vida, sí, de cordura, de entendimiento, de prudencia. Así que ha sido maravilloso. Hoy pudimos decir que cuando el Padre Rey tiene juicio, el resultado para sus hijos es justicia. Les bendigo en el nombre de Jesús. Los bendecimos. Chao.